comentamos algo, le compartimos algo a los oyentes, ¿Qué algo pasó? increíble. Bueno, después, digo, Diga. además de eso, las elecciones en Bolivia, la Bueno, segunda vuelta, tremendo. el balotaje en el que fue electo y el que se impuso el candidato demócrata cristiano Rodrigo Paz, Des- hijo de Paz Zamora, Bueno, es de la primera Jaime. vez, ¿no? Que asume un hijo de un ex presidente, bueno, da fin a 20 años de socialismo en Bolivia. 20 años del MAS, ¿sí? Sí, del Pone MAS. fin a una hegemonía del MAS que, bueno, tal vez por su interna y un desgaste lógico de 2 décadas en el poder, bueno, Sí, hubo una interrupción criminal en 2019. Pero golpe de Estado. en términos electorales, durante 20 años hubo una hegemonía del MAS. Vamos a hablar sobre los resultados con Ariel Basteiro. Él fue embajador en el hermano país, en el Estado Plurinacional de Bolivia, y es autor del libro Radiografía de una canallada, Contrabando de armas, cómo fue el apoyo del gobierno macrista al golpe de Estado de 2019 en Bolivia. Hola Ariel, ¿cómo estás? Desde Salta te estamos saludando, un gusto comunicarnos con vos. Un gusto hablar con ustedes de parte mía. Buenos días. Cómo se debe analizar qué es lo importante de este resultado electoral en Bolivia y cómo impacta en la región? Bueno, lo importante supongo que es la continuidad democrática, ¿no?, de Bolivia, toda vez que allí en los últimos 4 años hubo dos intentos, o bueno, un golpe efectivo que se llevó adelante en el 2019 Sí. y posteriormente en el 2022 hubo otro intento más por parte 2023, por parte de un general. O sea que la continuidad democrática ya de por sí en un país que está muy acostumbrado a cierto nivel de descontinuidad democrática está bien. El otro tema importante es que no ganó la extrema derecha, los modelos al de Bolsonaro o el de Milei, y que la gente optó por un moderado, yo lo consideraría de centro más que de centro derecha, alguien que viene con pasado o con cultura de izquierda, su padre fundador del MIR, su tío fundador del MIR y muerto en combate en una de las guerrillas más reconocidas que hubo en Bolivia, su tío abuelo Paz Estensoro, también presidente en 3 o 4 periodos. Es toda una dinastía que es una familia muy politizada, que creo que hoy esa posición de cómo se lo muestra a nivel público está más atado primero a que hacia la derecha tenía la extrema derecha y hacia la izquierda estaba el MAS, y obviamente le quedaba ocupar el carril del centro, y eso creo que fue lo que hizo Rodrigo Paz Pereira en todos estos últimos años. Hizo una elección donde recuperó los votos prácticamente del MAS, lo votó el electorado donde el MAS ganaba cómodamente, ahí volvió a repetirse elecciones semejantes a las que tenía el MAS. Perdió en Tarija, que es su ciudad, su Fue pueblo, alcalde de donde Tarija, fue ¿verdad? intendente. ¿Cómo? Claro, fue alcalde de Tarija y ahí no pudo imponerse. Claro, fue alcalde de Tarija y en Tarija perdió. Un dato a tener en cuenta, no sé, habrá que preguntarle a los tarijeños el motivo de ese voto. Hay denuncias de mal gobierno, de corrupción, en algún momento se lo acusó de eso en Tarija, pero en el resto del país creo que fue el único lugar donde perdió algo en Potosí, pero después ganó prácticamente todo el país. Tiene un candidato a vice que tuvo la posibilidad de una inserción muy fuerte en los sectores más humildes, en el sector indígena, en los movimientos sociales, lo cual complementó bien con su figura más pegada, más cercana a la clase media y al voto urbano. Así que eso, por suerte, a ver, no es para festejar, pero dentro de las opciones que existían en esta segunda vuelta, lejos era la mejor opción, ¿no?
Claro, hay bueno, ahí hay que tener en cuenta que el MAS había quedado afuera del balotaje, también esto es interesante, ¿no? Como fenómeno Claro, por político. eso. Ujú. Sí, Y, el MAS bueno, pagó o sufrió el costo de, de su ruptura, de su división, de sus disputas a lo largo de los últimos 2 años, que lo llevó a una derrota estrepitosa, ya sea con el logo del MAS, con un 4%, Andrónico Rodríguez, que era otro de los candidatos que iba con otro sello, pero que provenía del MAS, sacó un 8 o 9%, entre ambas opciones que participaron en el proceso electoral, no juntan más que 6 diputados, creo, 6 legisladores, cuando venían de tener mayorías absolutas en los últimos 20 años en todos los congresos, en todos los parlamentos que existieron. Y Evo Morales, que logró, llamando al voto nulo, un 19%, quizás algunos puntos menos, porque, por ejemplo, en esta segunda vuelta, el voto nulo rondó el 4%, ujú. en la elección anterior, en la primera vuelta, fue del 19%, con lo cual se puede llegar a confirmar que Evo tuvo la capacidad de que un 15% del electorado tomara su consigna y votara en voto nulo en la anterior elección, ¿no? En la primera vuelta. Lo cual también muestra que el 34% que Paz Pereira había sacado en la primera vuelta, si le sumás los 15 puntos de Evo, más los 4 puntos del MAS, más otros 8 puntos de Andrónico Rodríguez, el número se acerca mucho al resultado final, ¿no? Que hoy por hoy son de 9 puntos, llegando al 54,5 más o menos de los votantes. Bueno, Ariel, y la última, el fenómeno que va a contramano de lo que, o cómo se manifiesta el mundo en las urnas en Occidente, es esto, ¿no? De haberse apoyado en el centro, de una variable de centro, y no volcarse hacia los extremos. Eso también es interesante, porque además es un país que tiene muchas vinculaciones con Argentina y está en el corazón de Sudamérica. Sí, yo creo que va a ser el gobierno de Paz Pereira, va a ser un gobierno moderado, que va a buscar contacto, diálogo con la derecha, que tiene capacidad de hacerlo en mucho mejor condición de lo que históricamente pudo el MAS, eh, mm, ya sea Tuto Quiroga como Doria Medina, tienen diálogo con Paz Pereira, pero Ujú. también lo tiene Evo, también lo tiene el MAS. Ese diálogo o no se lo ve a Paz Pereira como un enemigo acérrimo o como una persona muy alejada de muchas de las banderas que puede levantar el MAS o que levantó en algún momento el MAS. Esto hablándolo con funcionarios, con gente cercana, muchos lo votaron por el hecho de que no ganara Tuto Quiroga, y muchos otros por cierta simpatía o cercanía o por lo menos no lo veían con odio o con preocupación como si se lo veía a Tuto Quiroga. Ariel, es muy interesante tu aporte y te agradecemos mucho por la generosidad. Bueno, será hasta un próximo encuentro. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Ariel Basteiro fue embajador argentino en el Estado Plurinacional de Bolivia.